otros grupos, otros usuarios, bien del dominio o bien locales. O también podemos modificar los ya existentes. El control que tenemos aquí sobre los permisos de compartición es algo más fino que en el caso de la compartición simplificada, ya que podemos diferenciar entre control total, cambiar, que lo que no nos permite ni crear archivos ni eliminarlos, pero sí modificar los existentes, y leer. Es importante observar que tanto en las entradas de seguridad relativas a compartición como en las entradas de seguridad que vimos antes relativas a permisos de NTFS, siempre tenemos dos columnas, la columna permitir y la columna denegar. En el sistema de archivos de Windows Server 2008 R2 y Windows 7 siempre tienen precedencia las entradas denegar sobre las entradas permitir. Esto significa que si, por ejemplo, un usuario tiene permisos concedidos para realizar determinadas operaciones sobre un archivo y un grupo al que pertenece ese usuario tiene explícitamente denegado ese mismo permiso sobre ese mismo archivo, la entrada denegar va a tener prioridad sobre la entrada permitir y por lo tanto el usuario, en tanto que perteneciente al grupo, no va a poder realizar las operaciones en ese recurso. Otros parámetros de configuración que tenemos que tener en cuenta a la hora de compartir es cómo va a funcionar la caché offline. La caché offline es una funcionalidad disponible en los sistemas operativos Microsoft que permite que carpetas compartidas que están ubicadas en otros equipos y a las cuales nosotros tenemos acceso tengan su copia local, de tal manera que si falla la conexión, bien por problemas o bien porque cambiamos de ubicación, en el caso de un portátil, por ejemplo, mantenemos una copia local de esos archivos para poder seguir trabajando aunque no tengamos conexión y luego cuando volvamos a tener conexión de nuevo se produzca una sincronización entre ambos conjuntos de archivos. En esta página de propiedades podemos controlar cómo queremos que funcione la caché de archivos en este recurso que actualmente estamos compartiendo, es decir, si la vamos a permitir, si no la vamos a permitir o en qué condiciones la vamos a permitir. Esta gestión de los recursos compartidos que acabamos de hacer desde el menú contextual de propiedades también se puede realizar desde el complemento Administración de almacenamiento y recursos compartidos de Windows Server 2008. Se trata de una ubicación centralizada desde la cual podemos listar, gestionar y configurar todos los recursos compartidos de un servidor. Actualmente nosotros tenemos aquí una lista de los recursos compartidos por defecto que tiene este servidor. Si le damos a actualizar, veremos que se añade uno más, el que nosotros acabamos de crear, la carpeta compartida. Aquí tenemos la información básica de esta carpeta, que es su ruta, el tipo de protocolo que se utiliza para compartir, que por defecto es SMB, pero puede ser otro, como por ejemplo NFS, para compartir con sistemas Unix, y el espacio disponible en el volumen que aloja esta carpeta, que en este caso es el espacio disponible en el volumen C, que es donde está la carpeta. Tenemos una serie de opciones como pueden ser propiedades, que nos presenta una visión unificada de todos los aspectos que van a afectar a la compartición de esta carpeta, que como hemos comentado antes son dos, los permisos NTFS y los permisos de recursos compartidos. Si pulsamos en permisos NTFS se nos abre la página de propiedades NTFS que ya vimos antes. Y lo mismo ocurre si seleccionamos permisos de los recursos compartidos. También nos abre la página de propiedades por separado. La ventaja es que aquí tenemos ambas consolas unificadas para gestionar un recurso compartido. En la primera pestaña tenemos también una agrupación distinta de algunas otras opciones de compartición que hemos ido viendo, como pueden ser el límite máximo de usuarios o las opciones de almacenamiento en caché. La consola de administración de almacenamiento de recursos compartidos también nos permite crear nuevos recursos, con aprovisionar nuevo recurso compartido. Seleccionamos una ubicación, pues por ejemplo en C, creamos una nueva carpeta compartido 2. Siguiente. Nos pregunta si deseamos cambiar o no los permisos NTFS. Si le decimos que sí, nos va a abrir la conocida página de propiedades de seguridad. Si decimos que no, mantendrá los que tiene por defecto. Y en la siguiente página de este asistente se nos dice cuál es el nombre con el que queremos que aparezca el recurso compartido y qué protocolos va a tener habilitado. En este caso solo puede ser SMB, ya que este servidor no tiene instalado NFS, que es uno de los servicios adscritos al rol de servidor de archivos de Windows Server 2008 R2. Si sí lo hubiéramos instalado, tendríamos la posibilidad de este recurso compartido hacerlo disponible también en red mediante NFS. Aquí controlamos cuáles son las opciones avanzadas de compartición, número de usuarios, almacenamiento en caché y por último controlamos cuáles son los permisos de compartición. Podemos utilizar los permisos simplificados o bien los permisos avanzados. Por último, en el caso de que tuviéramos instalado DFS, tendríamos también la posibilidad de añadir este recurso compartido que estamos creando al sistema de espacio de nombres DFS. Se nos presenta el resumen de la información de los cambios que vamos a hacer y
finalmente se crea el recurso y efectivamente ahí nos aparece. Y si de hecho vamos al explorador de archivos, refrescamos y veremos que tenemos el recurso compartido 2 y veremos que las propiedades son las que nosotros hemos seleccionado. Otra operación que también se puede realizar desde la administración de almacenamiento de recursos compartidos es detener la compartición de un recurso compartido. Por ejemplo, nos damos cuenta de que este recurso no nos interesa y queremos dejar de compartirlo, pero no queremos borrarlo porque no sabemos qué puede tener dentro. Simplemente detener uso compartido, nos lo elimina de aquí, ya que deja de estar compartido, pero sin embargo la carpeta y los permisos NTFS permanecen inalterados. Y hasta aquí la demostración del funcionamiento de sistema de permisos y de compartición de carpetas en Windows Server 2008 R2 y en Windows 7. Muchas gracias por la atención prestada.